A lo largo de la historia, innumerables reliquias han estado envueltas en misterio y leyenda. Se dice que algunos tienen poder divino, otros poseen un significado increíble. Una de las reliquias más enigmáticas y cautivadoras es la lanza del destino, el arma que atravesó el costado de Jesucristo mientras colgaba de la cruz. Pero ¿y si esta lanza contuviera algo más que un simple símbolo de su sufrimiento? ¿Y si contuviera algo mucho más poderoso, algo más allá de la comprensión humana? La historia de la lanza del destino es más que un simple relato de historia antigua, es un relato del destino, el misterio y la sangre sagrada de Jesús. La escena en la colina del Gólgota, el lugar de la crucifixión de Jesús, sigue siendo uno de los momentos más significativos y misteriosos de la historia. Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, una figura, quebrantada y magullada, colgaba de una cruz, ofreciéndose como sacrificio supremo. Su nombre era Jesús, el Hijo de Dios, y en sus últimas horas, el mundo estaba a punto de presenciar un acto poderoso y eterno que resonaría a través de los siglos. Fue un momento que contenía más que solo sufrimiento físico, contenía el peso del pecado humano, la profundidad del amor divino y el cumplimiento de la antigua profecía. A medida que la vida de Jesús iba menguando lentamente debido a ese cruel instrumento de tortura, los soldados que rodeaban la cruz tuvieron la tarea de asegurarse de que realmente estuviera muerto. La crucifixión, un método brutal de ejecución, a menudo dejaba a los condenados colgados durante horas o incluso días, mientras sus vidas se agotaban por el cansancio, la exposición y la pérdida de sangre. Sin embargo, a los soldados romanos, endurecidos e impasibles ante tales escenas, se les ordenó acelerar la muerte de los crucificados. El método típico era romperles las piernas, dejándolos incapaces de levantarse para respirar. Sin embargo, cuando vinieron a Jesús, encontraron algo diferente. Ya estaba muerto. El soldado llamado Longino, un centurión romano, se paró ante el Cristo crucificado. Puede que su corazón se hubiera endurecido por años de servicio militar, pero en ese momento, algo se agitó dentro de él. Pudo ver que Jesús en realidad no era un hombre común y corriente. Pero el deber lo llamaba y se vio obligado a asegurarse de su muerte. Con un movimiento rápido y decisivo, Longino levantó su lanza y la clavó en el costado de Jesús, atravesando su corazón. Cuando la lanza entró en su cuerpo, ocurrió un evento impactante y profético, agua y sangre brotaron de la herida y se derramaron sobre la tierra. La misma sangre que había sido derramada para la redención de la humanidad se convirtió ahora en un símbolo del precio pagado por el perdón de los pecados. Este momento, registrado en el Evangelio de Juan, no es solo un acto de violencia, es un profundo acto de plenitud. La perforación del costado de Jesús fue predicha en las Escrituras, haciéndose eco de las palabras de Zacarías, quien habló de aquel que sería traspasado por los pecados del pueblo. La sangre que fluyó del costado de Cristo no fue meramente una respuesta biológica, era la manifestación del sacrificio eterno, un sacrificio que alteraría para siempre el curso de la historia. La sangre de Jesús no era simplemente un fluido corporal, era la esencia de la expiación, la ofrenda suprema hecha en nombre de toda la humanidad. Teólogos y eruditos llevan mucho tiempo reflexionando sobre la importancia de este momento. La sangre de Jesús, ahora derramada sobre la tierra, llevaba consigo el peso del pecado, pero también la promesa de la redención. Era el precio de la salvación, derramada gratuitamente para todos los que creyeran. El agua que fluyó junto con la sangre se ha interpretado de varias maneras,
algunos la ven como un símbolo del poder limpiador del bautismo, mientras que otros la ven como una representación del agua viva que Jesús prometió dar a aquellos que tienen sed de justicia. Juntas, el agua y la sangre revelan una verdad profunda, que mediante la muerte de Jesús, tanto el perdón como el renacimiento espiritual son posibles para todos los que acuden a Él con fe. ¿Pero qué fue de la sangre que se derramó ese día? ¿A dónde fue y cuál es su significado duradero? La Biblia no proporciona una respuesta clara, pero el poder de la sangre de Jesús continúa resonando a lo largo de las Escrituras. Es por su sangre que los creyentes son redimidos, por su sangre que son lavados y por su sangre que se les concede acceso a la presencia misma de Dios. La sangre de Jesús no se limita a los acontecimientos de la crucifixión, fluye a través del corazón de quienes ponen su confianza en Él, transformando sus vidas y haciéndolas nuevas. La lanza también lleva consigo una historia de importancia sagrada. No fue solo una herramienta de ejecución, sino un instrumento que cumplió la profecía divina. La lanza que atravesó el costado de Jesús se ha convertido en un símbolo del rechazo de Cristo por parte del mundo, pero también es un símbolo del amor divino, ya que a través de ella se completó el sacrificio supremo. El arma que causó la herida ahora está ligada al corazón mismo del mensaje del Evangelio, la muerte de Jesús por la salvación del mundo. Sirve como recordatorio de que a través de su sufrimiento, el precio del pecado fue pagado en su totalidad. Después de la crucifixión, la lanza, como la sangre, se convirtió en objeto de intriga y leyenda. Su recorrido por la historia está envuelto en misterio, y muchos afirman que encierra un poder divino. Algunos creen que quien posea la lanza tendrá el poder de cambiar el curso de la historia, mientras que otros la ven simplemente como una reliquia sagrada, una que contiene la sangre de Cristo, que se dice que es poderosa sin medida. Sin embargo, a pesar de las especulaciones y las leyendas, el verdadero poder de la lanza no reside en el arma en sí, sino en lo que representa. El cumplimiento del plan de Dios para la redención a través de la muerte sacrificial de Jesús. La perforación del costado de Jesús es un evento que conlleva un profundo significado teológico y espiritual. No fue solo un acto físico, sino un momento profundo en el desarrollo del plan redentor de Dios. En la muerte de Jesús, todos los que creen en Él encuentran vida, y en la sangre que fluyó de su costado, todos los que están dispuestos a recibirla encuentran el perdón. La sangre de Jesús continúa hablando hoy, llamando a todos los que están perdidos, ofreciendo esperanza, sanación y vida eterna. Este momento es un recordatorio de que la cruz no fue un accidente ni un momento de derrota. Fue el cumplimiento de un plan divino puesto en marcha antes de la fundación del mundo. La perforación del costado de Jesús fue un acto necesario, un acto que conduciría a la redención de todos los que creen. Es a través de este acto que se revela todo el peso del amor de Dios, un amor que está dispuesto a sufrir y morir por el mundo. La sangre que fluyó de Jesús ese día todavía nos habla, llamándonos al arrepentimiento, a la fe y a una vida transformada por su gracia. La historia de la lanza del destino comienza, no simplemente como un evento histórico, sino como una leyenda entretejida en el tejido del tiempo. Su viaje, que se extiende a lo largo de siglos, se entrelaza con los destinos de reyes, emperadores y conquistadores, cada uno de los cuales buscaba el poder que se rumoreaba que se encontraba dentro de la lanza. La leyenda nos cuenta que después de la crucifixión de Jesús, cuando su sangre se derramó sobre la tierra, la lanza que le atravesó el costado no era un arma común y corriente.
No fue una herramienta de mera violencia, era una reliquia, imbuida de un significado sagrado y, como tal, su viaje llevaría consigo los ecos del propósito divino, envuelto en misterio y envuelto en intriga. Al principio, la lanza siguió siendo un objeto insignificante, abandonado tras la muerte de Jesús. Sin embargo, no pasó desapercibido para quienes entendieron su importancia. No era simplemente un símbolo de la crucifixión, sino que se creía que estaba directamente relacionado con la sangre del Salvador, que fluía del costado de Jesús. Se decía que la sangre, símbolo del sacrificio y la redención, tenía el poder de curar, redimir y dar forma al curso de la historia. Esta creencia provocó los primeros indicios de un poderoso mito en torno a la lanza. El viaje de la lanza comenzó con rumores de que había pasado a manos de funcionarios romanos después de la crucifixión. Se dice que el soldado que lo empuñaba, el centurión Longino, quedó profundamente conmovido por los acontecimientos que presenció. Según algunas tradiciones, el propio Longino se convirtió más tarde al cristianismo, y la lanza, que ahora llevaba un aura divina, fue confiada al cuidado de varios líderes cristianos primitivos. Estos líderes, conscientes de su importancia, lo transmitirían con la esperanza de salvaguardarlo de las fuerzas del mal que, según se decía, codiciaban su poder. A medida que pasó el tiempo, el destino de la lanza se enredó más con la historia de los imperios. Fue durante el reinado del emperador Constantino, una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo, cuando se dice que la lanza hizo su aparición más significativa en el registro histórico. Constantino, que había tenido la visión de la cruz antes de la batalla que aseguraría su gobierno, creía que la posesión de la lanza del destino le otorgaría el favor divino. Las leyendas cuentan que el ejército de Constantino, liderado por el poder del dios cristiano, triunfó sobre sus enemigos en la batalla. Para Constantino, la lanza era más que una simple reliquia, era un símbolo de la autoridad que Dios le había otorgado y una herramienta poderosa para asegurar el futuro de su imperio. A medida que pasaron los siglos, la lanza continuó moviéndose entre las manos de los gobernantes, apareciendo a menudo en los momentos cruciales de sus reinados. Algunos afirman que estaba poseída por Carlomagno, el poderoso rey que unió gran parte de Europa occidental en la Edad Media. Otros sugieren que era parte del tesoro de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, quienes creían que era la clave del destino de la propia Europa. La lanza, al parecer, era un presagio tanto de gran fortuna como de gran peligro. Hay quienes creen que la lanza otorgaba a sus poseedores un poder incalculable. Se decía que quien lo poseyera podría comandar ejércitos, influir en los corazones de los hombres e incluso influir en el destino de naciones enteras. Se creía que quienes lo empuñaban en la batalla eran imparables y sus victorias estaban aseguradas, como si la mano de Dios mismo guiara cada uno de sus movimientos. En este sentido, la lanza del destino se convirtió en un objeto codiciado, uno que podía cambiar el curso de la historia, una batalla, un reino a la vez. Sin embargo, a pesar de todo el poder que se decía que otorgaba, la lanza también estaba vinculada a la tragedia. La sangre de Jesús, una vez derramada sobre la tierra, llevaba consigo un peso tanto de gracia como de juicio. Se decía que aquellos que buscaran el poder de la lanza sin comprender su significado divino sufrirían grandes consecuencias. A lo largo de la historia, muchos gobernantes, conquistadores y guerreros que buscaban la lanza se vieron acosados por la desgracia, sus imperios se desmoronaron o sus victorias se convirtieron en polvo.
Algunos afirmaban que el poder de la lanza solo podía ser aprovechado por aquellos de corazón puro, y que aquellos que la buscaran para beneficio personal se verían perdidos. Las leyendas que rodean el viaje de la lanza se volvieron más elaboradas con cada siglo que pasaba. Su reputación creció a medida que pasaba de un gobernante a otro, y con ella, la creencia de que la lanza del destino contenía la clave del destino de las naciones. Algunas historias sugieren que la lanza incluso tenía el poder de curar a los enfermos o otorgar vida eterna a quienes la poseían, elevando aún más su mística y atractivo. Pero junto a las historias de triunfo y gloria, también hubo historias de gran tragedia. La lanza, al parecer, no era una herramienta que se pudiera manejar a la ligera. Era un objeto con un profundo significado espiritual y su poder no estaba destinado a las ambiciones egoístas de quienes lo buscaban. A medida que pasaron los siglos, la ubicación de la lanza se volvió más incierta. Desapareció del registro histórico durante largos periodos, solo para resurgir en manos de varios individuos o dinastías. Algunos creían que la lanza se había perdido en la historia, tragada por las arenas del tiempo, mientras que otros susurraban sobre sociedades secretas o bóvedas ocultas donde se guardaba en secreto, esperando el día en que su poder fuera nuevamente revelado al mundo. Pero a pesar de las muchas historias sobre el viaje de la lanza, una verdad permanece: no es simplemente un artefacto ni un arma de guerra. La lanza del destino, como su nombre indica, está ligada al destino de la humanidad. Su historia no es de conquista y poder, sino de significado espiritual y voluntad divina. La sangre que fluyó del costado de Jesús no estaba destinada a ser un símbolo de gloria o dominación terrenal, sino de sacrificio, redención y gracia. Aquellos que buscaron la lanza por razones equivocadas estaban condenados al fracaso, porque el verdadero poder de la lanza nunca estuvo pensado para que lo empuñaran los orgullosos o los egoístas. La lanza del destino sirve como recordatorio de que el verdadero poder no proviene de la conquista, sino de la humildad. No es una herramienta de guerra, sino un símbolo de sacrificio, la sangre de Cristo que fluyó para la salvación de la humanidad. Quienes lo buscan deben buscar primero el corazón de Dios, porque sólo entonces comprenderán su verdadero propósito. La lanza del destino, una reliquia imbuida de tanto misterio y poder a lo largo de la historia, adquirió un aura aún más oscura en el siglo XX. Los ecos de su pasado continuaron reverberando a través del tiempo y, a principios del siglo XX, comenzó a desarrollarse un capítulo nuevo e inquietante. Este capítulo, como muchos anteriores, estuvo marcado por una búsqueda de dominación, un deseo de ejercer el poder que se rumoreaba que otorgaba la lanza. Pero esta vez, la búsqueda no fue emprendida por reyes ni emperadores. Estaba dirigida por un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de oscuridad y destrucción: Adolf Hitler. El ascenso de Hitler al poder no fue solo un ascenso político, iba acompañado de una creencia casi mística en lo oculto y lo sobrenatural. En su opinión, la conquista de Europa, y de hecho del mundo, no era simplemente una cuestión de estrategia militar o de orgullo nacional. Era un destino que debía cumplirse, una misión divina, incluso cósmica. Esta mentalidad, impregnada de creencias de superioridad aria y una visión de un Reich de 1000 años, llevó a Hitler a buscar la lanza del destino, convencido de que poseerla desbloquearía el poder supremo y, en última instancia, garantizaría su reinado. La lanza del destino, o lanza sagrada, se había convertido en un símbolo mucho más allá de sus orígenes históricos.
Se decía que tenía en su interior el poder de influir en el destino de las naciones, de decidir el curso de la historia humana. Para Hitler, la lanza no era solo un artefacto, fue la clave de su visión de un nuevo orden mundial. Ya no era simplemente una reliquia de la época de la crucifixión de Jesús, sino un conducto de poder que trascendía la autoridad terrenal. Las leyendas que rodeaban la lanza habían permeado las esferas política y militar, y Hitler, profundamente influenciado por estas supersticiones, creía que poseer la lanza le otorgaría dominio sobre la vida y la muerte. En 1938, la obsesión de Hitler por la lanza pareció dar frutos. La leyenda cuenta que la lanza del destino estaba ubicada en Viena, guardada en un museo que se había convertido en un punto de interés para el régimen nazi. Para Hitler, esto no fue una mera coincidencia. La adquisición de la lanza simbolizó una conexión más profunda con las fuerzas ocultas en las que creía. Fue durante este periodo que obtuvo la lanza, y se dice que su poder, así como su control sobre Alemania, pareció crecer exponencialmente. En cierto modo, la lanza del destino se había convertido en un símbolo de su autoridad suprema. El mito que rodea a la lanza adquirió una importancia aún mayor cuando Hitler empezó a asociar su poder con su destino personal. Su creencia en la capacidad de la lanza para controlar el destino de las naciones reforzó su convicción de que su visión del mundo estaba divinamente ordenada. La lanza, en su opinión, tenía el poder de hacer realidad sus sueños de conquista. Pero con el paso del tiempo, a medida que la Alemania nazi se vio envuelta en el caos de la guerra, el poder simbólico de la lanza pareció disminuir. La marea de la batalla comenzó a volverse contra Hitler, y la influencia de la lanza, que alguna vez se consideró un talismán de invencibilidad, pareció perder su poder. El esfuerzo bélico fracasó, los muros del Reich comenzaron a desmoronarse y se hizo cada vez más evidente que la obsesión de Hitler con la lanza podría haber sido más un mito que una realidad. Cuando la suerte de Alemania cambió y los nazis enfrentaron una derrota inevitable, la otrora temida lanza del destino se convirtió en un símbolo de un poder perdido, en lugar de una fuerza a tener en cuenta. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el destino de la lanza era tan misterioso como su historia. En los últimos días del régimen nazi, cuando los aliados se acercaban a Berlín, la lanza desapareció una vez más de los registros históricos. Su pérdida fue tan esquiva como su ascenso a la prominencia en manos de Adolf Hitler. Algunos dicen que los nazis tomaron la lanza mientras se retiraban, escondida en bóvedas secretas, tal vez para salvaguardarla en el momento en que un nuevo gobernante viniera a reclamarla. Otros afirman que se perdió en el caos de la guerra y nunca más se volvió a ver. Pero una cosa estaba clara, a medida que el reinado de Hitler se desmoronaba, también lo hacía el poder mítico de la lanza. Lo que sugiere que el verdadero poder de la lanza del destino nunca tuvo que ver con la posesión o la dominación, sino con algo mucho más profundo, más espiritual y mucho más allá al alcance de cualquier gobernante terrenal. El entrelazamiento del destino de la lanza con el de la Alemania nazi plantea una pregunta inquietante: ¿fue la pérdida de la lanza un símbolo de la caída del imperio de Hitler, o fue un presagio de algo mucho más profundo? Después de todo, la lanza no era una mera arma, era una reliquia de lo divino. Su historia, llena de sangre y sacrificio, nunca había sido de conquistas terrenales, sino de redención y salvación. Cuando Hitler buscó la lanza, no buscó la voluntad de Dios, sino sus propias ambiciones egoístas. Y al final, fue este egoísmo, este deseo de poder a cualquier precio,
lo que llevó a su caída. Al parecer, el poder de la lanza del destino nunca estuvo destinado a aquellos que buscaban controlar el mundo, sino a aquellos que entendieron su verdadero propósito, un símbolo de humildad, sacrificio y voluntad divina. En última instancia, la historia de la lanza del destino durante el reinado de Hitler sirve como recordatorio de los peligros de idolatrar el poder y el control. La lanza, con su encanto místico, puede haber parecido la herramienta definitiva para la dominación, pero no era una posesión que pudiera usarse para beneficio personal. Las lecciones del viaje de la lanza a través de la historia son claras. No es el poder de los gobernantes terrenales el que dicta el curso de los acontecimientos humanos, sino la voluntad de Dios. Y cuando la humanidad busca alterar esa voluntad divina, las consecuencias pueden ser catastróficas. El destino de la lanza del destino en manos de los nazis nos recuerda que no existe verdadero poder aparte de Dios. Aquellos que buscan ejercer el poder con fines egoístas, como hizo Hitler, se verán deshechos por su propia arrogancia y orgullo. Al final, la lanza no estaba destinada a ser empuñada por un solo hombre, sino que era un símbolo del mayor sacrificio realizado por la salvación de la humanidad. Su verdadero poder no está en manos de conquistadores o dictadores, sino en la sangre de Cristo que una vez tuvo, una sangre que fluyó para redimir y salvar, no para dominar y destruir. La historia de la lanza del destino se entreteje a través del tiempo como un hilo de misterio, arrastrando a aquellos que buscan su significado a una red de asombro y temor espiritual. Aunque muchos han oído hablar del viaje físico de la lanza, su ascenso, su paso a través de manos poderosas y las leyendas que la acompañan, hay una pregunta mucho más profunda que persiste en los corazones de creyentes y eruditos por igual. ¿Cuál es el verdadero significado espiritual de la lanza que atravesó el costado de Jesucristo? ¿Qué representa en el gran tapiz de la salvación? ¿Y por qué su mera existencia parece invocar tanta reverencia, incluso miedo, en los corazones de quienes buscan comprender su lugar en la narrativa divina? Después de todo, fue un simple soldado romano llamado Longino quien clavó su lanza en el costado de Jesús. Un acto que en el momento podría haber parecido simplemente otro gesto brutal para asegurar la muerte de un hombre que ya estaba destrozado y agonizaba en una cruz. Sin embargo, el acto quedó registrado con un significado mucho más allá de sus implicaciones físicas. El Evangelio de Juan nos dice que cuando el soldado atravesó el costado de Jesús, fluyó agua y sangre, una combinación que muchos interpretan como un símbolo de purificación y redención. Para quienes tenían ojos para ver, la sangre de Jesús representó el sacrificio supremo, derramado para el perdón de los pecados, una deuda que la humanidad nunca podría pagar por sí sola. Pero en el caso de la lanza, ¿hubo en este acto algo más que mera brutalidad? ¿Podría esta reliquia, este instrumento de violencia, contener algo mucho más grande, algo profundamente espiritual? Sí, como muchos creen, la sangre de Jesús contiene el poder de sanar a los enfermos, perdonar los pecados y restaurar los corazones quebrantados. ¿Podría la lanza que atravesó su costado ser de alguna manera un vaso eterno, conectado a este poder divino? Contemplar el significado espiritual de la lanza del destino es entrar en un reino de pensamiento que va más allá del mero artefacto y entra en el reino de la fe, la creencia y el propósito divino. Si la sangre de Jesús es tan poderosa como afirman las Escrituras, si en verdad es la sangre de Dios encarnado, derramada de la manera más inimaginable, ¿podría entonces la lanza contener una porción de esa esencia divina? Hay algo en su toque, su contacto con el costado del Salvador,
que lo marque como algo más que un simple arma, más que una simple herramienta de los soldados romanos que la portaban? ¿Podría la lanza ser, de alguna manera, un conducto para el poder del sacrificio de Jesús? Estas preguntas nos llevan a una profunda consideración espiritual. La sangre de Jesús, derramada en sus momentos finales, fue el medio por el cual la humanidad fue redimida. No fue solo la muerte de un hombre justo, fue la muerte del Cordero de Dios, que llevó los pecados del mundo sobre sus hombros. Como cristianos, se nos enseña que a través de su sangre somos reconciliados con Dios, sanados de nuestras heridas y liberados de las cadenas del pecado. Esta sangre, derramada en la cruz, fue el cumplimiento de la profecía, el pago de una deuda que no podía pagarse con el mero esfuerzo humano. Pero ¿cuál es entonces la relación entre la lanza y la sangre? Cuando la lanza atravesó el costado de Jesús, no fue simplemente un acto de violencia, fue un momento de revelación. El Evangelio de Juan, en su singular descripción de la crucifixión, enfatiza que este momento fue significativo. No se trataba solo de confirmar la muerte de Jesús, se trataba de mostrar que su sacrificio fue completo. El cuerpo de Jesús, destrozado y desangrado, fue símbolo de su voluntad de darlo todo por la salvación de la humanidad. La sangre que fluyó de su costado no era solo la sangre de un hombre, era la sangre del Mesías, del Salvador que llevaría los pecados del mundo y ofrecería su vida como rescate por muchos. ¿Podría la lanza, que contenía esta sangre, ser de alguna manera una representación del sacrificio mismo? ¿Podría ser algo más que una simple reliquia de la historia, más que un simple símbolo de la violencia de la cruz? Algunos creen que la lanza contiene una parte del poder de la sangre con la que entró en contacto. Después de todo, si se cree que la sangre de Jesús tiene un poder sin medida, para perdonar y sanar, ¿qué pasa entonces con la lanza que absorbió esa sangre? ¿Qué pasa si también tiene una medida de ese poder? Y si es así, ¿qué significa eso para quienes lo enfrentan? El concepto de la lanza como recipiente del poder divino no es del todo nuevo. A lo largo de la historia, a menudo se ha considerado que los objetos que han entrado en contacto con lo sagrado, ya sea a través del contacto directo de Jesús o mediante los milagros de los santos, poseen un poder sagrado. La idea de que un objeto, a través de su asociación con lo divino, podría contener una porción de esa esencia divina tiene sus raíces en las Escrituras. Se dice que el dobladillo del manto de Jesús, por ejemplo, tenía poder curativo para quienes lo tocaban con fe. De manera similar, los huesos de los santos se han considerado reliquias de gran significado espiritual y se cree que traen curación y bendiciones a quienes los veneran. Si tales objetos pueden transmitir la presencia divina, entonces es lógico que la lanza, tocada por la sangre de Cristo, pueda poseer un significado espiritual igualmente profundo. Sin embargo, es importante entender que el poder de la lanza no es inherente al objeto en sí, sino a su conexión con el acto divino del sacrificio de Jesús. La lanza no tenía poder por ser un arma, ni porque la empuñara un soldado de Roma. Tenía poder porque entró en contacto con el acto supremo de amor, el sacrificio de Jesús en la cruz. La sangre que fluyó de su costado era la sangre de la redención, y la lanza, como instrumento que produjo esa sangre, quedó marcada para siempre por ella. ¿Cuál es, entonces, el mensaje que debemos extraer del significado espiritual de la lanza? Algunos creen que la lanza sirve como recordatorio de la profundidad del amor de Jesús por la humanidad. Es fácil concentrarse en los aspectos físicos de su crucifixión,
los clavos, la corona de espinas, la agonía de su cuerpo. Pero la lanza, con su papel único en este momento, llama nuestra atención hacia una realidad más profunda. Jesús lo dio todo por nosotros, hasta el punto de permitir que le traspasaran el costado. La lanza, como instrumento de esa perforación, se convierte en un símbolo no solo de violencia, sino de sacrificio. De esta manera, la lanza sirve como un recordatorio tangible del costo de la salvación. La sangre de Jesús, derramada por nosotros, no fue gratuita. Se produjo al precio más alto posible, la vida del Hijo de Dios. Pero a través de ese sacrificio, se nos da el don de la vida eterna, de la reconciliación con el Padre, de la curación de nuestro quebrantamiento. El significado espiritual de la lanza no reside en su poder como artefacto, sino en el recordatorio que nos brinda de la profundidad de ese sacrificio. Así como la lanza atravesó el costado de Jesús, también nosotros estamos llamados a permitir que Dios traspase nuestros corazones con su amor, a permitir que su sacrificio nos transforme de adentro hacia afuera. Para quienes creen, la lanza representa la realidad de que el poder supremo no está en las cosas terrenales, ni en las reliquias ni en los símbolos, sino en la sangre de Jesucristo. La lanza es simplemente un testigo de ese poder, un recordatorio del sacrificio que aseguró nuestra redención. Y aunque la lanza puede contener cierta mística, su verdadero significado se encuentra en lo que representa, el amor de Dios, derramado por un mundo quebrantado, un amor que continúa sanando y restaurando incluso hoy. La lanza del destino ha cautivado durante mucho tiempo la imaginación de historiadores, eruditos religiosos y aventureros. Desde el momento en que la lanza fue clavada en el costado de Jesucristo, se convirtió en un objeto de leyenda, uno que trascendería las fronteras del tiempo, la cultura y la fe. Su viaje, desde la cruz hasta su paso por las manos de emperadores, reyes y conquistadores, hasta su eventual asociación con el destino de las naciones, no ha hecho más que profundizar el misterio que lo rodea. Pero, ¿qué es lo que lleva a la gente a buscar tan incansablemente esta antigua reliquia? ¿Cuál es el verdadero significado de la lanza del destino y por qué su atractivo sigue siendo tan poderoso incluso hoy en día? Muchos se han embarcado en búsquedas peligrosas, desde cazadores de tesoros con ojos brillantes ante la perspectiva de riquezas incalculables, hasta buscadores religiosos que ven la lanza como una conexión tangible con lo divino. Algunos afirman que la lanza en sí misma posee un poder inimaginable, un poder que puede cambiar el curso de la historia, mientras que otros creen que su importancia no reside en su presencia física, sino en el legado de lo que representa. Durante siglos, los individuos han buscado la lanza, cada uno con la esperanza de desbloquear sus secretos y descubrir la verdad detrás de los mitos que se han tejido en torno a ella. Sin embargo, a pesar de estos innumerables intentos, el verdadero lugar de descanso de la lanza permanece oculto, perdido en el tiempo y la leyenda. Pero la búsqueda de la lanza, por muy tentadora que sea, habla de un deseo humano más profundo. Nos sentimos atraídos no solo por el objeto en sí, sino por lo que significa. La lanza del destino es más que una reliquia, es un símbolo de algo mucho más grande, un símbolo de sacrificio, redención y el amor de Dios derramado por la humanidad. Para muchos, la lanza representa el acto supremo de amor, la muerte de Jesucristo en la cruz. En ese momento, cuando su sangre fue derramada, cuando su cuerpo fue quebrantado, comenzó una nueva era. Se abrió el camino a la salvación y la gracia de Dios se puso a disposición de todos los que quisieran aceptarla. La sangre de Jesús,
ofrecida en ese fatídico día, no fue para una nación, un grupo de personas o un momento de la historia, fue para toda la humanidad, a lo largo de todos los tiempos. Era el regalo de la salvación, un regalo que no se podía ganar, sino que era dado gratuitamente por el Creador del universo. Y en esa sangre hay poder. Poder para sanar, poder para perdonar, poder para redimir. Es a través de la sangre de Jesús que somos reconciliados con Dios, que nuestros pecados son lavados y que se nos da la esperanza de la vida eterna. La lanza del destino, ya sea real o mítica, está indisolublemente ligada a este poderoso acto de amor. Es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús no fue un momento de mero sufrimiento, sino un momento que cambió el curso de la historia y alteró el destino de todos los que lo seguirían. La búsqueda de la lanza, entonces, no es solo un viaje físico, es espiritual. Es una búsqueda para comprender la profundidad del amor de Dios y comprender el poder que reside en el sacrificio de Jesús. La lanza sirve como símbolo, como piedra de toque que nos introduce en el misterio de la muerte de Cristo. Nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a considerar el destino hacia el que caminamos y a examinar el poder transformador de la sangre de Jesús en nuestros propios corazones. La lanza, la encontremos o no, es un catalizador para la reflexión, un estímulo para mirar hacia adentro y preguntarnos qué significa realmente el sacrificio de Cristo para nosotros. En un mundo que a menudo se siente perdido, fracturado y lleno de incertidumbre, la lanza del destino sigue siendo un faro que nos llama de regreso al corazón del Evangelio. Nos recuerda que nuestras vidas no son solo la suma de nuestras acciones o las circunstancias en las que nos encontramos, sino que somos parte de una historia más grande. Una historia que comenzó en la cruz y continúa desarrollándose en las vidas de todos los que creen. El poder de la sangre de Jesús no se limita a un pasado lejano, está presente aquí y ahora, en la vida de quienes le abren su corazón. Para quienes buscan la lanza, el verdadero significado no reside en su ubicación física ni en los poderes místicos que pueda tener, sino en la transformación que provoca en las vidas de quienes entienden lo que representa. La lanza del destino es un recordatorio del amor de Dios, un amor que fue derramado de la manera más inimaginable para la salvación de todos. Y en este amor hay una promesa, que no importa dónde estemos en nuestro viaje, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, la sangre de Jesús ofrece redención. Ofrece esperanza. Ofrece un camino de regreso al Padre. La búsqueda de la lanza es, en muchos sentidos, una búsqueda del sentido de la vida misma. Es una búsqueda de un propósito, de redención y de comprensión del sacrificio que se hizo por nosotros. Es una búsqueda de la respuesta a la pregunta que está en el corazón del Evangelio, ¿qué significa ser salvo? Y la respuesta, como muchos han descubierto a través de sus propios viajes espirituales, es que significa abrazar el sacrificio de Jesús, permitir que su sangre limpie y sane, y caminar en la luz de su amor. Hoy en día, la lanza del destino todavía ocupa un lugar poderoso en nuestro imaginario colectivo. Las historias de su poder, su misterio y su conexión con lo divino continúan inspirando e intrigando. Pero el verdadero significado de la lanza no está ligado al objeto en sí, está ligado al sacrificio de Jesús, la sangre que fue derramada para la redención de todos. La lanza sirve como recordatorio de ese sacrificio, un recordatorio de que el poder de Dios no se encuentra en reliquias o artefactos, sino en la presencia viva de Jesucristo.
Es un símbolo que nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida, a preguntarnos dónde estamos en relación con la cruz y a considerar el destino que tenemos por delante. Al final, la búsqueda de la lanza del destino puede llevarnos no a un artefacto antiguo, sino a una comprensión más profunda del sacrificio realizado en nuestro nombre. Puede llevarnos a un lugar de reflexión, de arrepentimiento y de renovación. Y en esta búsqueda, se nos recuerda que el verdadero poder de la lanza no está en su presencia física, sino en la sangre de Jesucristo, que continúa fluyendo por la vida de todos los que creen. La búsqueda de la lanza es, en última instancia, una búsqueda del amor de Dios, un amor que es inmutable, inquebrantable y disponible para todos los que lo buscan. La lanza del destino, con sus leyendas y misterios, es más que una simple reliquia del pasado, es un símbolo de la intervención divina, el sacrificio y el poder eterno de la sangre de Jesús. Si bien muchos buscan la lanza por su rumoreado poder, el verdadero poder no reside en la lanza misma, sino en la sangre que fluyó del costado de Jesús. Una sangre que continúa ofreciendo redención y gracia a todos los que la buscan. Al reflexionar en la historia de la lanza del destino, recordemos que la verdadera victoria no la obtuvo la lanza, sino el Salvador que dio su vida por nosotros.